Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, ante ti, Señor, nos humillamos, Padre, para darte la gloria a ti, Señor. Primeramente, para darte gracias por tu inmensa misericordia, por darnos la oportunidad de vivir hoy, de respirar, Señor, y de hacer todas las actividades que hemos hecho, porque solo por tu misericordia y tu amor hacia nosotros lo podemos hacer, Señor. Gracias, Padre, por disponer a nuestro corazón este tiempo para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por también poner el deseo en el corazón de nuestro hermano Pedro y de nuestro hermano Raúl en servirnos, Señor, con enseñarnos hoy tu palabra, Dios. Te pedimos que seas tú dirigiendo a nuestro hermano Pedro a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, y que también nos abra el entendimiento para que podamos aprender y salir hoy edificados, contentos, gozosos, Señor, y poner en práctica todo lo que aprendamos, Señor. Bendice a todo tu pueblo en todo el mundo, Señor. Rogamos por las personas que están enfermas, Padre Santo, por los hermanos que están enfermos con los de COVID, Señor, para que tú seas curándoles, si es tu voluntad, Señor, que seas ayudándolos, Padre, a que tu gloria se manifieste en ellos, Padre Santo, ser sanados. Gracias por todo, Dios, y te hacemos llegar esta oración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermano Pedrito, Dios nos bendiga y ministrenos, hermanos. Bendiciones. Okay. Estaba anotando algo. Dios los bendiga, hermanitos. Dios los cuide. Gracias, José, por la oración. Y si continuamos con el Salmo 34 en este día, hoy vamos a ver los versículos 9 al versículo 22, con la ayuda de Dios. Y voy a pedirle a alguna hermanito que me pueda leer, nos pueda leer el Salmo 34, versículos 9 al 22, por favor. Leo. Dice así el Salmo 34, versículo 9 en adelante. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ok, gracias, hermanito Agustín. La observación que quiero hacer en estos momentos con ustedes, el miércoles pasado, David nos invitó a bendecir a Jehová en todo tiempo, a engrandecer el nombre de Jehová, a exaltar el nombre de Dios, porque él lo buscó y Dios oyó, escuchó su oración, lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores, de todas sus aflicciones. Y lo último que estuvimos viendo el miércoles pasado fue el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Lo raro para mí, la verdad que fue raro, es que David nos invita a saborear, a gustar, a deleitarnos en Jehová y que veamos lo bueno que es Dios, lo misericordioso que es Dios. Y de repente teman a Jehová.
ese cambio me llamó mucho la atención a mí. Al Dios bueno, al Dios misericordioso, en el Dios en que me deleito, me regocijo y me alegro y hay plenitud de gozo en su presencia, de repente, temer a Jehová. Miren el versículo 9, cómo comienza, temer a Jehová, y miren el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré, y miren el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 3 veces usa el término temer a Jehová en el verso 7, temer a Jehová en el verso 9, temer a Jehová en el verso 11. ¿Por qué ese cambio? A propósito, la palabra temor del versículo 4, miren el 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esos miedos, esos temores no tienen nada que ver con el temor de Jehová del verso 7, del verso 9 y del verso 11. Cuando hablamos del temor de Jehová, estamos hablando de reverenciar su nombre. Es exactamente con lo que dice el libro de Job, que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 12, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. De ese temor estamos hablando, del temor que nos lleva a aborrecer el mal, el temor que nos lleva a apartarnos del mal, el temor que nos lleva a andar con rectitud de corazón delante de Dios. Pero, aún así, ¿por qué el cambio? Versículo 8, gusten y vean lo bueno que es Jehová. Y de repente, teman a Jehová, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Por qué ese cambio? ¿En qué estará pensando el rey David con ese cambio? Y luego dice y explica cómo se le debe temer a Dios. En el verso 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. David nos mostró lo bueno que es Dios, pero ahora él quiere enseñarnos el temor de Jehová. Mira el versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Versículo 9, temer a Jehová vosotros sus santos. Versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En esta tarde y noche, David quiere enseñarnos el temor de Jehová. Insisto, ¿por qué este cambio? Hasta el versículo 8 estábamos todos regocijándonos, deleitándonos en la presencia de Dios, y David hace este cambio. El temor de Jehová os enseñaré. A mí me parece, ¿se acuerdan la introducción que hice el miércoles pasado cuando el rey Saúl buscaba a David para matarlo una y otra vez? ¿Se acuerdan? Hay un episodio que usted va a recordar, hay un episodio donde David tuvo en las manos a su peor enemigo para matarlo y no lo hizo.
Y me gustaría que viéramos ese episodio, porque lo que sucedió en esa cueva, no en la cueva de Adulán, en otra cueva, cuando el rey Saúl, que odiaba a David y intentó matarlo varias veces, entró a una cueva a hacer sus necesidades. Me parece que de ahí viene el temor de Jehová. Me parece. Veamos primera de Samuel, por favor. Y me parece que debemos leer el Salmo 34 ahora con primera de Samuel 24. Y creo que en este pasaje se nos enseña a temer a Jehová, porque David tuvo en sus manos a su peor enemigo, el rey Saúl. ¿Quién me ayuda a leer el pasaje, por favor? Primera de Samuel 24 en adelante. Amén, hermano. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escondidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que me dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que no te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y Ahora, lloró. versículo 17, muy importante, miren. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ahí está, ese es el temor de Jehová en nuestro pasaje. Ese es el... ¿De quién aprendió el temor de Jehová David? ¿Qué le enseñó a hacerle bien a los que le hacen mal? Son palabras del rey Saúl, chiquillos. Mira lo que está diciendo Saúl. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien,
habiéndote yo pagado con mal. David pudo haber matado a su enemigo, pudo haber pensado mal de su enemigo, pudo haber hablado mal contra su enemigo, pero no lo hizo, porque es temeroso de Jehová. Saúl es desobediente, es obstinado, es rebelde, pero era el ungido de Jehová. Y dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido. Yo no voy a hacerle mal contra el ungido. De hecho, cuando le cortó la orilla de su manto, David tuvo temor de haber cortado el manto del ungido de Dios. De aquí tenemos que aprender el Salmo 34. Les voy a enseñar el temor de Jehová. Les voy a enseñarles el temor de Jehová. De aquí tenemos que ver el Salmo 34. Y el tema tiene que ver, yo te hice mal y tú me pagaste con bien. Eso es. Al que nos hace mal, le hacemos bien. A los que hablan mal de nosotros, hablamos bien de ellos. A los que nos maldicen, los maldecimos. Vencemos el mal con el bien. Eso es el temor de Jehová. Amén. ¿Algún comentario de Primera de Samuel 24 que alguien quiera hacer? De la actitud de David contra su peor enemigo. Hermanito Agustín. Eso prácticamente es la enseñanza que deja Jesucristo en el Sermón del Monte. Lo que es la actitud cristiana, lo que es el comportamiento cristiano, que es algo que el mundo no conoce y el mundo no lo puede entender. O sea, cómo el mundo, cómo los que estaban con David podían entender la actitud de David. O sea, que David, si Saúl lo quería matar, lo estaba buscando, llevó 3,000 hombres para matarlo. Y él teniendo la oportunidad de matar a Saúl, y no lo hizo. O sea, eso es algo que solamente el que tiene temor de Dios lo puede entender. El que conoce a Dios lo puede entender. El mundo no conoce eso. Amén. Volvamos al Salmo 34. Gracias, Agustín. Salmo 34. Salmo 34, versículos 12, 13 y 14 y 15. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora, algo que nunca hago, pero no voy a hacerlo ahora. Es interesante también que el apóstol Simón Pedro ocupa este mismo pasaje y lo coloca en Primera de Pedro capítulo 3 para hablar en un contexto muy similar al contexto entre el rey Saúl y el rey David. Y en el contexto del Salmo 34. Quiero explicarles algo. Vamos a Primera de Pedro, por favor. No puedo creer que ya estoy haciendo aplicaciones. Salmo 34. Ay, Señor Santo. Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Esto sería como una aplicación. Lo que está sucediendo en Primera de Pedro, veamos primero el Salmo, cómo lo cita Simón Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
¿Cuál es el contexto de Primera de Pedro? Bueno, usted lo sabe, están siendo afligidos con diversas pruebas. Mira el capítulo 1, verso 6. Necesito explicar esto. 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 4, versículo 12, ténganme paciencia que voy a llegar a un buen punto. 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Capítulo 5, versículo 10 de Primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Entonces, toda la carta de Primera de Pedro se escribió en un contexto de prueba, de sufrimientos, de aflicciones. Uno podría preguntarse qué clase de pruebas, qué clase de sufrimiento están pasando los cristianos de Asia a los cuales Simón Pedro les escribió. Y la naturaleza de las pruebas, por lo menos una que se ve claramente, se encuentra en el capítulo 2, versículo 12, 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y aquí están las pruebas, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Estaban murmurando, estaban calumniando, estaban hablando mal de los cristianos del primer siglo. Estaban haciendo eso. Capítulo 3, versículo 9, 3:9, no devolviendo, escuchen bien, escuchen a David, escuchen al rey Saúl, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Capítulo 3, verso 16, 3:16, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, nuevamente murmurando de los cristianos como criminales, como malhechores, como malas personas. Estaban maldiciendo a los cristianos, hablando mal de los cristianos. Capítulo 4, versículo 14, 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Ahí está la evidencia. En Primera de Pedro están vituperando, están calumniando, están maldiciendo, están hablando mal de los cristianos, a los cuales Pedro les escribe. El emperador en el capítulo 2, miren el capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, sometido a toda institución humana, ya sea al rey como al superior y a los gobernadores. Hermanos, pregunta, ¿quién estaba gobernando cuando se escribió Primera de Pedro? ¿Quién? Uno de los emperadores más crueles de la historia, Nerón, quien mandó a matar al apóstol Pablo y mandó a matar a Simón Pedro. Nerón está hablando mal contra los cristianos. Luego, en el capítulo 2, versículo 18, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amos crueles, amos malos, estaban maldiciendo a los esclavos cristianos. Capítulo 3, verso 1, maridos incrédulos. Maridos incrédulos, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ya, hagamos un par aquí. Hermanos, en primera de Pedro, el emperador romano, los gobernadores romanos, las autoridades romanas, los amos romanos y los esposos de las esposas cristianas hablaban mal de todos los cristianos, murmuraban de todos los cristianos, calumniaban a todos los cristianos, decían mal de todos los cristianos. ¿Cómo los cristianos debían responder a las maldiciones del emperador, a las críticas del gobierno, a las críticas de los amos crueles y a las maldiciones y críticas de los maridos incrédulos? ¿Cómo debían responder? ¿Cómo respondemos a las críticas, a las maldiciones cuando dicen mal de nosotros? ¿Qué dice Pedro? Capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Número uno, no respondemos a las maldiciones maldiciendo. No respondemos a las calumnias calumniando. No respondemos a las murmuraciones murmurando. Murmuran de nosotros, nos maldicen a nosotros, hablan mal de nosotros, pero nosotros refrenamos la lengua. Nuestros labios no hablan engaño. Eso es el temor de Jehová. Cuando eres capaz de refrenar tu propia lengua. David refrenó su lengua y no dijo nada malo contra el ungido de Dios Samuel. David no intentó hacerle mal al ungido de Dios. David no hizo nada malo contra su enemigo. En el capítulo 3, nuevamente, versículo 9, 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Fuimos llamados para bendecir a las personas y no maldecirlas, para hablar bien de las personas y no murmurar de ellas, decir bien de la gente y no decir mal de las personas, ya sea del emperador romano, de las autoridades romanas, de los esclavos o de los esposos incrédulos. Fuimos llamados a bendecir y no a maldecir. Fuimos llamados a hacer el bien y no a hacer el mal. Por eso está aquí. Les enseñaré el temor de Jehová. ¿Cuál es el temor? ¿Cómo una persona le teme a Dios? Bendiciendo a los que le maldicen, orando por aquellos que calumnian, haciéndole bien a los que le hacen el mal. Ese es el temor de Jehová. Cuando soy capaz de refrenar mi propia lengua. Cuando mis labios los refreno para no hablar engaño. Dominio propio. De hecho, en el capítulo 3, versículo 1, donde el hermano Manuel Alejandro miró para atrás, no sé a quién miró hacia atrás en el living, pero ahí está en el 3:1, a quién miró, no creo que haya mirado al bebé, a la niñita, pero alguien miró para atrás. Dice el 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, maridos incrédulos, sean ganados. Refrena tu lengua. Refrena tu lengua. Sin palabras, simplemente por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿quién quiere ver días buenos? Refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Oídme, os enseñaré el temor de Jehová. Os enseñaré el temor de Jehová. De hecho, el ejemplo que tenemos está en el capítulo 2, verso 21. Miren el 2:21.
Las esposas deben mirar este ejemplo, los maridos debemos mirar este ejemplo, los padres debemos mirar este ejemplo, los cristianos debemos mirar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Miren el 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Miren el 23. Quien cuando le maldecían, y usted puede hacer una lista de todas las maldiciones que recibió Jesús. Puede hacer una lista. Bastardo, Belcebú, príncipe de los demonios, mentiroso, engañador, blasfemo. ¿Cómo respondió Jesús? Versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Jesús refrenó su lengua, refrenó sus labios, porque era temeroso de Dios. Jesús no habló mal de los que lo calumniaban, de los que lo maldecían, de los que decían mal de él. Y cuando abrió su boca, Padre, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Jesús. Entonces, os enseñaré el temor de Jehová. ¿Cómo puedo temerle a Dios? Refrena tu lengua. Ponle candados a tus labios. Ponle guarda a tus labios. No maldigas, no murmures, no calumnies, no digas mal, no maldigas a nadie, aunque sea el emperador romano, Nerón, aunque sean los gobernantes romanos, aunque sea tu marido incrédulo, aunque sea tu patrón mundano, no digas mal. ¿Y sabes por qué? Además, mira el versículo 12 del capítulo 3. ¿Sabes por qué? Y David estaba consciente de eso. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal, porque Dios te está mirando, porque Dios te está observando. Es por eso, el rostro de Dios está sobre los cristianos, pero está en contra de los que hacen el mal, de los que andan maldiciendo, murmurando, calumniando, diciendo mal. David estaba consciente de eso. Aunque pudo haber estado en una cueva, él tuvo temor de Jehová. Una reflexión. Miren el capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué no andamos maldiciendo? ¿Por qué no andamos diciendo mal de nadie? ¿Por qué no calumniamos a nadie? Ya sea el emperador Nerón, ya sea el emperador que sea, hermano, el gobernante que sea. Porque somos linaje escogido, porque somos el real sacerdocio, porque somos una nación santa, porque somos un pueblo adquirido por Dios. Es porque somos cristianos, porque somos el pueblo único de Dios, escogido por Dios. Además, aquí viene la reflexión. ¿Qué más dice el verso 9? Para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mírame, por favor. Anunciamos las virtudes de Jesús, su amor, anunciamos su misericordia, su justicia, su perdón, su bondad, ¿cierto? ¿Cómo vamos a estar anunciando las virtudes de Jesús con esta boquita y con esta misma boquita estamos maldiciendo y hablamos mal de las personas a las cuales le anunciamos el evangelio de Cristo?
una boca anuncia las virtudes de Jesús y la misma boca maldice y murmura de las personas que son creadas a imagen de Dios. Eso no puede ser, dice Santiago. De una boca procede bendiciones y maldiciones. Usted debe pensar en los que apiaron al hermano Pedro. No. Ahí está el pasaje. Salmo 34. Ved cuán bueno Jehová. Gustad que es bueno Jehová. Pero te tengo que enseñar el temor de Jehová, dice David. Y David nos enseña el temor a Jehová, refrenando nuestra boca, no maldiciendo a Saúl, no pensando mal contra Saúl y no diciendo ningún mal contra Saúl. David sabía que el rostro de Dios estaba sobre él y que el rostro de Dios iba a estar en contra de los malos. Por eso tenemos en el Salmo 34 el temor de Jehová. Es por eso. De hecho, en el capítulo 3, versículo 6, en el ejemplo de Sara, capítulo 3, verso 6, capítulo 2, verso 20, anota esto, 2:20 mejor también. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís. Haciendo lo bueno sufrís. Mira el capítulo 3, verso 6. Cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Si hacéis el bien. Capítulo 3, verso 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Capítulo 3, versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Capítulo 3, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Capítulo 4, verso 19. 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pregunta, 6 veces. Hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. Si son temerosos de Dios, hagan el bien a quienes. En primera de Pedro, en primera de Samuel 22, en el Salmo 34, háganle el bien a quienes. A los que nos hacen el mal, a los que nos calumnian, a los que nos maldicen, a los que dicen mal de nosotros. 6 veces. Os enseñaré el temor de Jehová. Refrena tu lengua del mal y haz el bien, porque fuiste llamado para hacer el bien y para bendecir y no para maldecir. Volvamos al Salmo 34, por favor. ¿Por qué termino con eso? ¿Qué dice Salmo 34, versículo 16? La ira de Jehová contra los que hacen mal. Ahí está. Ahí está. Hacer el bien o hacer el mal. Bendecir o maldecir. Ahí está. Ahí está el temor de Jehová.
David le tuvo temor a Jehová porque habló bien del rey, no pensó mal contra el rey y le hizo bien al que le estaba haciendo mal, a su peor enemigo. Otra reflexión antes de salirnos de aquí. En el Salmo 19, si tú haces un estudio del Salmo 19, el salmista habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia su obra. ¿Cierto? Mírame por favor, míreme. Los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos anuncian las obras de Dios. Amén. La anuncian y la proclaman. Pero David dice esto en este contexto. Mira el versículo 14. Mira el 14 del Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si los cielos hablan de la gloria de Dios, si los cielos cuentan de la gloria de Dios y anuncian su firmamento, David dice, yo también, Señor, quiero que mi boca anuncie tu obra. Quiero que mis pensamientos sean gratos delante de ti. Si los cielos y la tierra anuncian la gloria de Dios, David se está diciendo, con mi boca también quiero anunciar tu obra, pero quiero que mis dichos, quiero que mis labios sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía. Amén. Salmo 34. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Bueno, hermano, no sé si algún hermanito quiere hacer algún comentario o algo, puede activar su micrófono. Todo claro por aquí, hermanito Pedro. Ok. ¿Ninguna pregunta? Por si acaso, Salmo 39. Ahora sí que salimos de aquí. Porque aquí hay otra situación. Mira la situación del Salmo 39. Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío esté delante de mí, mientras el impío esté delante de mí, enmudecí, wow, qué dominio propio, hombre. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hermano, por dentro David estaba hirviendo por responder la maldición, por hablar mal, por pagar mal. Pero refrenó su lengua, guardó silencio, enmudeció, no se quedó callado frente al impío, frente al malo, frente al inuco. Decidió enmudecer. Lo estaban maldiciendo, estaban hablando mal contra él, pero él refrenó su lengua, él enmudeció, él cayó,
aunque por dentro tenía muchas ganas de responder, pero no lo hizo. Decidió refrenar su lengua, enmudecer, guardar silencio frente al malo, frente al impío. ¿Comentarios? Ahora sí, preguntas. Mucho que aprender acerca de guardar silencio, hermano. Eso es algo que tengo que trabajar. Yo particularmente tengo que trabajar en cómo guardar silencio, sobre todo aquí en mi rutina de trabajo, rodeado de tantas personas en una obra, hermano. Eso voy a ponerlo en mi pensamiento cada día. Voy a orar por ello en la mañana para que sea en mi corazón y en mi mente ese pensamiento. Es difícil. Es difícil el tema del dominio propio. Es difícil. Pero debe ser parte de nuestra vida cristiana. Nunca se habla del dominio propio. Y Jesús, quien pudo maldecir a los que lo maldecían, Jesús guardó silencio. David enmudeció, cayó, refrenó su lengua, porque eran temerosos de Dios. Eran temerosos de Dios. Mencionábamos al profeta Job, en Job capítulo 6, versículo 30. Job capítulo 6, versículo 30. Hay, Job capítulo 6, verso 30, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿He dicho algo malo? ¿Hay maldad en mi lengua? ¿Hay engaño en mi lengua? ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Han salido palabras de maldición de mi lengua? ¿He insultado a alguien? ¿He ofendido a alguien? ¿He dicho mal de alguien? Eso lo va a decir más adelante el Job. Job era un tipo temeroso de Dios y apartado del mal. Él cuando dice en el 31, hice pacto con mis ojos para no mirar una virgen, Job también hizo pacto con sus oídos para no escuchar las murmuraciones, los males de los malos. Hizo pacto con su lengua para no ofender a nadie. Hizo pacto con sus manos, hizo pacto con sus pies, hizo pacto con su vida. Hizo pacto. Se comprometió con él mismo de no decir mal de nadie, de no hablar mal de nadie. Él enmudeció en eso. Y cuando habla tal vez neciamente, pero habla francamente, habla sinceramente. Lo único que quiere es saber por qué me está pasando lo que me está pasando. Entonces, nuestro salmista David, en el Salmo 34, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni aun uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían.
David no solo engrandece a Jehová, se gloria en Jehová y exalta a Jehová, sino que David es temeroso de Dios en este salmo, por no hacerle daño al ungido de Dios, el rey Saúl. Pero en este salmo, David también confía en Jehová. Él pone toda su confianza en el Señor. Y me gustaría que terminásemos con el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Libro de Nahum, capítulo 1, verso 7, por favor. Libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Porque este versículo resume en parte lo del Salmo 34, de lo que hemos visto. Que dice Nahum, capítulo 1, verso 7, lo que hemos aprendido. Jehová es bueno. Eso hemos aprendido. Porque libra de todas las angustias, libra de todos los temores, libra de todas las aflicciones. 2, fortaleza en el día de la angustia. Cuando David estaba tan angustiado, tan atemorizado en la tierra de los filisteos, Jehová lo fortaleció a él. Y termina el versículo 7, Jehová conoce a los que en él confían. Dios conoce a todos los que confían en él, a los que creen en él, a los que dependen de él, a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu, a los que le temen a él, Dios los conoce. Dios conoce a los que le temen a él. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Satanás se presenta allá en la presencia de Dios, ¿has visto a Job, que no hay otro como él, temeroso de Dios, apartado del mal? Dios conoce a sus siervos. Dios conoce a los que confían en él. Entonces, en esta tarde, noche, el miércoles pasado aprendimos lo bueno que es Dios. Hoy hemos aprendido que a este Dios bueno hay que temerle. Hay que temerle. Y los que le temen a Dios refrenan su lengua del mal, se apartan del mal y no se cansan de hacer el bien. ¿El bien a quiénes? A los que nos hacen el mal, a los que nos maldicen, a los que nos quieren hacer daño. Y por último, los que le temen a Dios saben confiar en Él, saben depender de Él. Acuden a Él en el momento de la angustia. Y Dios es fortaleza en el día de la angustia. Dios es bueno en el día de la angustia. Y Dios conoce, los conoce muy bien. Tiene una comunión íntima con sus hijas, con sus hijos que confían en Él. Confiar en Jehová perpetuamente. Confiar en el Señor perpetuamente. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová, y Dios salvará a su pueblo. Gracias, hermanito. Que Dios me los bendiga. Gracias por